Hola, ¿qué tal? Soy Elvia Garduño Telis, integrante del proyecto Amor, Aprendizaje Móvil Orientado a la Resiliencia, que es un proyecto que trabaja la resiliencia asociada al bienestar emocional y a la salud mental de docentes y estudiantes en principalmente el nivel educativo medio superior, aunque trabajamos con otros niveles educativos. Estamos en una sesión dedicada a los docentes de la Dirección General de Bachillerato en el estado de Guerrero y vamos a trabajar el tema de comunicación asertiva. Este tema de comunicación asertiva pues tiene mucho que ver con este seminario de resiliencia académica que estamos trabajando y es una sesión que se adelanta, dado que originalmente la teníamos proyectada para el 20 de marzo, pero vamos a adelantarla por cuestiones de logística. Entonces, te voy a invitar a que conozcas el objetivo de esta sesión que vas a poder replicar con tus estudiantes y también en tus diferentes contextos, tanto académicos como personales. El objetivo de nuestro taller es aplicar la comunicación asertiva en las interacciones humanas con un enfoque centrado en la persona. Y en este sentido, partimos de que la comunicación asertiva, según Walter Rizzo, en un libro muy interesante que tiene sobre cuestión de dignidad, el derecho a decir que no, la establece como esta capacidad que tenemos de ejercer y defender nuestros derechos personales, pero sin violar a los ajenos. Por ejemplo, estos derechos personales tienen que ver con el derecho a decir no, cuando efectivamente quiero decir no, a expresar desacuerdos, a dar una opinión contraria o a no dejarnos manipular. Entonces, cuando hablamos desde la persona, consideramos que la comunicación asertiva no solamente tiene que ver con lo que está pasando en nuestra mente, sino que también el cuerpo es un indicador muy importante para conectarnos con lo que estamos sintiendo en los momentos en los que nos permitimos o no nos permitimos ser asertivos. También las sensaciones que sentimos en el cuerpo, pero también las emociones que están asociadas a una parte del cuerpo y que también están vinculadas con el estado de ánimo que se tiene cuando se es o no asertivo, son indicadores que te invitaríamos a considerar. Pues bien, una vez que ya vimos qué es la comunicación asertiva, pues vamos a ver algunos elementos que el mismo Walter Rizzo nos dice que se relacionan para ubicarnos si estamos en la asertividad, si estamos en la sumisión o en la agresividad. Recordemos que la asertividad nos va a llevar a ejercer o defender los derechos y espacios personales. Y esos derechos y espacios personales no solamente tienen que ver con nuestros recursos, con el tiempo, con el dinero, sino también tienen que ver, por ejemplo, con aspectos relacionados con nuestra dignidad, con nuestra salud física, mental y emocional. Entonces vamos a comenzar a analizar algunos de ellos y te voy a invitar a que tengas listo lápiz y papel porque vamos a trabajar algunos ejercicios que tienen que ver con las comunicaciones que posiblemente vivas o hayas sido testigo en alguno de los entornos académicos en donde nos desenvolvemos. Vamos a ver un ejemplo de comunicación agresiva. En este caso, el escenario es una reunión de academia para entrega de planeaciones. Y el contexto es el siguiente. Un docente, que en este caso llamaremos docente A, llega 5 minutos tarde a la reunión de academia porque estaba atendiendo a un padre de familia. El coordinador o un colega, que llamaremos B, lo interrumpe frente a todos apenas entra al aula. Y el ejemplo de comunicación agresiva sería el siguiente. Vaya, hasta que te dignas aparecer. Siempre es lo mismo contigo. Crees que tu tiempo vale más que el de toda la academia. Por tu falta de compromiso y tu desorden, siempre nos retrasamos en las metas del plantel. Si no te interesa el proyecto, mejor ni vengas, pero no nos hagas perder el tiempo a los que sí trabajamos. Quizás sea una comunicación muy agresiva para ti, quizá, y espero que no te haya tocado vivenciar este tipo de comunicaciones, pero lamentablemente quizá pueda ser algo familiar para ti. Ahora, lo que te invitaría a hacer es a reflexionar si este ejemplo de comunicación agresiva que ubicamos en un entorno académico quizá también se relacione
con algo que puede pasar en tu entorno personal. Por ejemplo, si puede ser la forma en cómo tú has sido testigo que algún familiar se dirige a uno de sus hijos o alguna persona cercana a ti se dirige a una pareja o a una mamá o a un papá. Entonces, la agresión, como lo vimos en el seminario de autoestima y autoconocimiento, es la negación del otro. Aquí yo lo que estoy viendo es que se está negando al otro en el sentido de que no se le está permitiendo, primero, pues llegar a la reunión sin que sea atacado y segundo, pues no se le está permitiendo ni siquiera dar una explicación. Pero vamos a ver un mapeo de lo que sería la agresividad en este proceso. La agresividad tiene que ver con ese juicio y esa etiqueta que se hace. Por ejemplo, cuando decimos, por tu falta de compromiso, crees que tu tiempo vale más que el de toda la academia, si no te interesa el proyecto, mejor ni vengas, lo que estamos haciendo es etiquetar a la persona como una persona falta de compromiso y también elaborar juicios que tengan esta situación de que no le interesa, de que su tiempo vale más que el mío. Entonces, cuidado, la comunicación agresiva está llena de juicios y de etiquetas que, yéndonos al tope de la agresión o a uno de los topes de la agresión, puede irse a la parte de insultos y también a la parte de golpes. Otro mapeo de la comunicación agresiva es la generalización. Por ejemplo, cuando utilizamos palabras como siempre o nunca, entonces estamos generalizando y etiquetando que la persona es así. Estamos, en dado caso, también invalidando el momento presente de la persona y la posibilidad de cambiar. Entonces, ese aspecto es muy agresivo porque implica, pues también que el asumir aspectos como siempre o nunca o bueno o malo, pues no dejan oportunidad de que la persona pueda demostrar su tendencia actualizante o más que demostrar, también se quedan muy introyectados en cómo la persona está entendiendo la forma en cómo el mundo la ve. Y eso, por ejemplo, en un niño o en un adolescente o incluso en un colega también que tiene su historia de cuestiones internas que trabajar, pues es muy agresivo. Y la otra es esta parte del costo de oportunidad. El costo de oportunidad en este caso se relaciona con la situación que origina el conflicto, como en este caso una llegada tarde, donde el costo de oportunidad no se permite explicarse, sino que se alude a que es culpa, y vamos directamente a la culpa, no a la responsabilidad, a que es culpa de la persona, que la reunión se retrase. Es tu culpa que yo no haya alcanzado el autobús, es tu culpa que... Entonces, ahí básicamente la persona no tiene posibilidades de atender a la oportunidad de pues no defenderse, pero sí de justificar y también sí de priorizar sus aspectos. Quizá para este docente la prioridad era atender a un padre de familia y la reunión podría esperar ese tiempo, pero no es la misma visión que tiene la persona que coordina la reunión o el docente que lo recibe, porque pues en el costo de oportunidad de no dejarlo expresarse, pues prevalece la sensación de enojo. Entonces, chequemos cómo esto, pues sin necesidad de haber llegado a los insultos o a los golpes, pues es un mapeo de la agresividad. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una comunicación sumisa. El ser asertivo tampoco implica sumisión. O sea, el hecho de ser asertivo muchas veces se puede confundir con la agresividad. Yo digo lo que pienso, pero hay que ver cómo lo dices y hay que ver a quién se lo dices, porque en este caso, lo que estamos haciendo con este ejemplo de comunicación agresiva es echar una culpa, no asumir también la parte de ver a la otra persona e inmediatamente castigar. Culpa y castigo están muy vinculados con esta parte de comunicación agresiva. Si nos vamos a la comunicación sumisa, que tampoco implica que el ser asertivo
sobre todo yo acepte todo lo que me piden o me dicen, pues ahí vamos a un escenario. Que este escenario posiblemente te sea familiar. Se refiere a la asignación de una carga administrativa extra. Y el contexto es el siguiente. Un director le pide a una profesora que ya tiene una carga máxima de grupos y está coordinando un proyecto de tutorías, que ahora se encargue de organizar el café literario de la zona escolar para la próxima semana, aunque no le corresponde. Y eso lamentablemente suele ser muy presente en nuestros entornos académicos, en donde si vemos a una persona que puede, o que nosotros figuramos o proyectamos que puede con todo, pues entonces lo que hacemos es echarle más carga. Al cabo siempre dice que sí. Esto es un ejemplo de una comunicación sumisa. Lo que dice la docente. Para empezar, checa el lenguaje corporal. Baja la mirada, juega con su bolígrafo y sonríe con nerviosismo, como si no supiera cómo decir que no. Y va el diálogo. Bueno, si usted dice que es importante, yo lo hago. No sé cómo lo voy a hacer porque tengo que calificar los exámenes de los 6 grupos de quinto semestre y entregar el reporte de tutorías el viernes. Pero no se preocupe, no quiero ser la que ponga problemas en la oficina. Ya veré de dónde saco tiempo, aunque me desvele toda la semana. Sí, cuente conmigo. Entonces, vamos a ver el mapeo de la sumisión. Cuando hablamos de la sumisión, hablamos de un autosacrificio. Entonces, aquí el autosacrificio está en varios de estos aspectos. Primero, en esta parte de ya veré de dónde saco tiempo, aunque me desvele toda la semana, es un ejemplo claro de autosacrificio, ¿sí? Que lamentablemente tampoco es considerado y no necesariamente es atendido por la persona que está pidiendo, en este caso, incrementar la carga, sino al contrario, a veces es aprovechado y todavía va más en detrimento de la parte sumisa. Entonces, chécate esto. La otra es el descuido del proceso. Aquí posiblemente se ve de manera implícita o hay otros tipos de expresiones en los que se puede ver más explícito. Por ejemplo, estamos con una profesora que dice, no sé cómo le voy a hacer. Cuando estamos viendo esto de no sé cómo le voy a hacer, estamos ante un descuido del proceso. Es decir, la misma persona, como está tan saturada, no puede o no sabe cómo atender esta sobresaturación. Incluso ella aquí lo dice, porque tengo que calificar los exámenes de los 6 grupos y entregar el reporte de tutorías el viernes. Entonces, aquí estamos hablando de que quizá vaya a haber ciertos descuidos por esta sobrecarga de trabajo que posiblemente la obligue o a pedir una ayuda extra o a hacerlo de una manera pues rápida y solamente por cumplir. La otra cuestión es la incongruencia con el cuerpo. Posiblemente aquí estamos viendo algunos aspectos del lenguaje corporal que vamos a tocar más adelante que también pueden estar presentes en la comunicación agresiva, como el tono de voz de quien ejerce la agresión, ¿no? Y de quien la contesta o de quien también puede tener una actitud sumisa frente a una comunicación agresiva. Pero en este caso, vemos que la docente, de acuerdo a esto, baja la mirada, juega con su bolígrafo y sonríe con nerviosismo, como si una parte de su cuerpo le dijera, no, ya no podemos, pero otra parte de su cuerpo, sobre todo controlada por su carga mental y su perfeccionismo o su voluntad de querer siempre hacer las cosas, entonces le diga, sí, sí podemos, ¿sí? Entonces, ahí hay una incongruencia que se ve en el lenguaje corporal y en lo que dice al final, ¿no? Que tiene que ver con este miedo también a quedar mal, que en este caso es esto de sí, cuente conmigo, pero no se preocupe, no quiero ser la que ponga los problemas en la oficina. Cuando principalmente, pues si checamos el discurso, es algo que no le corresponde. O sea, ella no está poniendo problemas, pero está asumiendo que de no aceptar sería un problema. Entonces, ¿qué piensas sobre este tipo de comunicación y sobre el mapeo que estamos realizando? ¿Te suena conocido? ¿Has caído alguna vez en ello o has sido tú quien haya provocado esa comunicación en alguien más? Sería interesante que lo compartas.
Ahora, vamos a ver con este mismo caso cómo sería un ejemplo de comunicación asertiva. Y el escenario de asertividad que te quiero compartir es que estamos en la parte de límites. Un aspecto importante que se trabaja con la comunicación asertiva es el establecer límites sanos. Un límite sano es, como decíamos al inicio, aquel que protege la relación conmigo sin dañar al otro y que también pues me salvaguarda de pues generarme sobrecargas innecesarias. Aquí estamos hablando de prioridades. Entonces volvemos al mismo contexto. El jefe del departamento le solicita a la docente que organice el café literario de la zona escolar para la próxima semana, a pesar de que ella ya tiene una carga de trabajo saturada con sus grupos y el reporte de tutorías. Entonces veamos el ejemplo de comunicación asertiva y chécate el lenguaje corporal. ¿Te acuerdas que en el curso taller de autoestima y autoconocimiento veíamos el poder de la mirada? La mirada hace aparecer al otro. Y entonces cuando yo veo a la persona a los ojos, le estoy diciendo no solamente que la veo, sino que también está apareciendo para mí. Y en ese sentido, el tono de voz y el pausamiento de la voz, el hacer pausas para hablar, quizá también pueden ayudar a indicar que la persona no está en prisa, sino que más bien está respondiendo desde pues una zona de autocuidado, pero también de respeto, y está poniendo un límite sano ante una circunstancia que de antemano no está percibiendo como justa. Fíjate aquí. Entiendo que el café literario es un evento prioritario para el plantel y agradezco que considere mi capacidad para organizarlo. Fíjate cómo aquí la persona reconoce que si se le está dando esa tarea no es porque es la que puede con todo, sino porque se reconoce como capaz. Ahí vamos a un aspecto importante de la autoestima. Sin embargo, en este momento mi prioridad, y aquí ya vamos a la prioridad académica, es calificar los exámenes de mis 6 grupos y entregar el reporte de tutorías. ¿Por qué es su prioridad académica? Porque esa sí es su trabajo, esa sí es parte de su tarea. Entonces, chequen esto. Establece su prioridad, las funciones que le corresponden y el día que lo tiene que entregar, este viernes. Procesos que impactan directamente en el seguimiento de los alumnos. Aquí estamos viendo que no es solamente que mi obligación sea calificar exámenes y entregar reportes, sino que mi obligación o mi trabajo va más allá en el sentido de dar un seguimiento y que esos son mecanismos que yo estoy asumiendo y los quiero hacer de una manera bien o bien hecha o con calma o con el tiempo que se merece. Y esto lo reafirma acá. Checa esto. Para asegurar la calidad de ambas tareas, no puedo aceptar la organización del evento en esta ocasión. Lo que sí puedo hacer es compartirle el formato de logística que usé el año pasado. Posiblemente esta maestra también ya lo venía organizando y por eso pues se le propone a organizarlo para este año para que quien lo retome tenga una base avanzada. ¿Le parece que busquemos a alguien más de la academia que tenga menos carga administrativa esta semana? Y ahí, pues ya no solamente es un no rotundo, sino es un no negociado. Vamos a checar el mapeo de la comunicación asertiva y vamos a ver aquí lo que está pasando. Primero, aquí, si tú checas los aspectos de la comunicación, en ningún momento dado se está refiriendo al jefe que le está pidiendo la sobrecarga. O sea, no le está diciendo es que usted abusa de su posición. O sea, no está haciendo una confrontación personal, está validando un hecho. El hecho es, ya tengo mi carga de trabajo y ahora quieren que organice otra cosa, ¿sí? Entonces, ese hecho lo está validando, pero no está haciendo un ataque frontal y personal a la autoridad de la persona que se lo está pidiendo. La otra es la parte del yo y de la responsabilidad que tiene que ver con esta autoestima, ¿no? Por ejemplo, esta parte de cuando dice, tengo capacidad para organizarlo, pero mi prioridad, o sea, estamos asumiendo cuestiones desde el yo. Mi prioridad, tengo la capacidad, puedo hacer, o sea, se está hablando desde la responsabilidad y desde el yo.
La otra es el límite como acto de cuidado. Esto de no puedo aceptar la organización es un límite para asegurar la calidad de ambas tareas, o sea, de lo que tengo que hacer con calificar exámenes y con entregar el reporte, pero también pues está haciendo, aunque no lo está visibilizando, un cuidado de trabajo de pues salud, ¿no? Al no sobrecargarse y tener espacio para descansar y poder equilibrar esas dos tareas. Ahora, vamos a ver también la proactividad. Y la proactividad se relaciona con esta propuesta, que no necesariamente va a estar en todas las comunicaciones asertivas, o sea, no siempre también yo tengo que dar todas las soluciones. Ese tengo que, cuidado, a veces no es tan asertivo. Pero si tú observas, aquí la comunicación no va desde el tengo, es lo que sí puedo hacer o lo que posiblemente estaría en mis manos apoyar por el momento. Entonces, en este puedo hacerlo, la persona se convierte en proactiva al apoyar a quien quede como organización. Entonces, como puedes ver, el mapeo de la comunicación asertiva es valido el hecho, uso el yo, me responsabilizo, establezco un límite como acto de autocuidado y soy proactivo de preferencia, ¿no? O si las circunstancias lo permiten. Contrario a lo que estábamos viendo con la agresividad, en donde ataco a la persona, la invalido y en donde también pues generalizo. Y en la sumisión, donde pues hago un autosacrificio y donde también yo me inserto con una sensación de pues una culpa de que si no se dan las cosas, pues entonces es porque yo no estoy aceptando. Checa todo esto y vamos al primer ejercicio en el cual te voy a pedir que saques tu hoja del cuaderno y reflexiones sobre lo siguiente. ¿Cuáles de estos ejemplos son más comunes en tu entorno laboral, familiar, de pareja o amistad? Si es más común la comunicación de sumisión, la comunicación asertiva o la comunicación agresiva. ¿De qué te das cuenta? ¿Y en qué entornos es en donde más te estás dando cuenta de las comunicaciones que prevalecen en el presente? También te invitaría a que reflexionaras qué puedes aceptar y qué puedes cambiar. ¿O qué quieres cambiar? Quizá me estoy dando cuenta de que en la escuela la mayoría de mis comunicaciones son sumisas y que puedo aceptar tal vez paulatinamente algunas cosas, pero que sí hay otras en las que sí podría empezar a transitar de una comunicación sumisa a una comunicación asertiva, donde pueda cambiar límites y donde quiero cambiar esos límites. ¿Qué tal escuchas? Entonces te voy a invitar a que te des un tiempo y lo hagas. Damos un espacio para que después lo compartas en la siguiente sesión y te voy a sugerir que pues delimites el entorno. Puede ser que yo aquí te puse varios entornos, laboral, familiar o de pareja o de amistad, pero que te enfoques en uno para empezar. Ya si tú quieres ampliarlo a los demás, sería un ejercicio de autoconocimiento y de asertividad bastante importante para ti. Dentro de la asertividad también tenemos esta parte de la comunicación no violenta. En la comunicación no violenta se observan 4 componentes que son los que estás viendo en tu pantalla. El primero es observación, el segundo es sentimiento, el tercero son necesidades y el cuarto es petición. Si te das cuenta, lo que estamos viendo en la comunicación es que en ningún momento estamos aludiendo a la persona. O sea, no estamos diciendo, tú eres irresponsable, tú eres flojo, tú no quieres trabajar, sino que lo que hacemos es observar. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, este rechazo de la carga administrativa extra, pero desde una comunicación no violenta. Y la observación implica centrarte en los hechos, no en la persona. Por ejemplo, director, usted me está solicitando que organice el café literario, ese es un hecho para la próxima semana. Mientras que actualmente tengo bajo mi responsabilidad la calificación de 240 exámenes y la entrega del reporte de tutorías este viernes. Es un hecho neutro.
No estoy juzgando al director como alguien que me está negreando o alguien que me está imponiendo una carga, que de hecho coloquialmente, pues ese término también que acabo de comentar, pues suele ser peyorativo. Entonces, esta parte de los juicios y evaluaciones nos ayuda a centrarnos en hechos concretos. El sentimiento es la expresión desde la vulnerabilidad, no desde la queja. Por ejemplo, o sea, desde la queja sería, es que usted siempre abusa de mi tiempo, siempre abusa de que pues no hay otra persona que no pueda usted mandar. Bueno, eso no sería una comunicación no violenta. Chécate cuál sería la expresión desde la vulnerabilidad. Al escuchar esta nueva solicitud me siento abrumada y preocupada, ¿sí? Y aquí vemos la necesidad que tiene que ver con estos valores universales que sustentan el sentimiento. Me siento abrumada y preocupada porque para mí es vital mantener la calidad de mi labor pedagógica, cumplir con mis compromisos previos y resguardar mi equilibrio personal. Si tú checas, esta parte del equilibrio personal tiene mucho que ver con esta autorregulación organísmica de la que hablábamos en el taller de autoestima y autoconocimiento. Entonces, el hecho de expresar una necesidad no quiere decir que estemos viéndonos débiles, sino más bien es resguardar o ejercer mi autorregulación organísmica a partir de resguardar y proteger mi equilibrio. Y vamos con la petición, que es esta acción concreta, positiva y negociable. Aquí la parte de negociación tiene mucho que ver. Por ejemplo, empieza con, ¿estaría usted dispuesto a que asignemos esta coordinación a otro integrante de la academia o a que movamos la fecha de los reportes de tutoría y la fecha de entrega de calificaciones para que yo pueda dar espacio a este evento? Fíjate esto, la negociación es, para esta profesora, la negociación no necesariamente es no negarse, perdón, no aceptar, sino la negociación es suelto una cosa para poder atender otra. Entonces, ¿cómo escuchas el hecho de la comunicación no violenta? ¿Te hace sentido la observación, la expresión de sentimientos, la relación con las necesidades y hacer una petición? Chécalo y vamos a ver, por ejemplo, qué tanto practicamos la comunicación no violenta. Vamos a analizar en esta tabla lo que no es comunicación no violenta. Por ejemplo, cuando en la observación nos vamos a la persona y no a los hechos. Por ejemplo, cuando le decimos, usted siempre me carga la mano, usted siempre me elige a mí. Bueno, ahí no estamos hablando de una parte sin juicio, ahí estamos juzgando a la persona. La parte del sentimiento que no es comunicación no violenta es siento que es una injusticia porque estamos trabajándolo desde una percepción, no necesariamente desde un sentimiento. Un sentimiento sería, por ejemplo, esto que decía la profesora, me siento frustrada o agotada. La necesidad tiene que ver con esto. Necesito previsión y respeto a mi tiempo en lugar de necesito que me dejen de molestar. Porque cuando yo digo necesito que me dejen de molestar, lo que estoy haciendo es asumiendo que el otro lo que hace es molestarme. Ojo, tampoco quiere decir que cuando tengamos esos aspectos de comunicación no violenta no sea verdad o no sea real que lo hagamos, por ejemplo, ante una persona que nos está molestando o nos está acosando. En todo caso, necesito mi espacio y necesito que respetes mis límites, pero esto, hablar desde el yo, es la clave. Porque si tú hablas y dices, necesito que me dejen de molestar, le estás asignando el poder a la otra persona. Pero cuando tú hablas desde el yo y dices, necesito previsión y respeto a mi tiempo, entonces estás hablando desde tu persona que puede poner sus propios límites y que se hace responsable de ellos. Cuéntame en las siguientes sesiones cómo escuchas esta pedir desde el yo. Y en la petición, pues tiene que ver con esta negociación, que lo que sí es, por ejemplo, es hacer esta parte de negociar, podemos delegar esto si es que no quiero aceptar, o podemos mover los plazos si es que sí quiero aceptar, y la petición, que no sería una comunicación no violenta, sino más bien quizá una súplica,
sería ya no pida nada más o hasta agresión. Entonces, checa, por ejemplo, cómo en la observación no nos dirigimos a la persona cuando hablamos de comunicación no violenta, sino que nos dirigimos al hecho. Y el hecho es organizar un evento cuando tengo otros más en puerta. Te invito entonces a que ahora tomes una hoja y escribas el nombre de una persona. La comunicación no violenta, la comunicación asertiva y todos estos tipos de comunicación que estamos viendo en este video están relacionados con nuestras relaciones interpersonales. Si tú tienes o haces chats con una IA, pues sí vas a tener procesos de comunicación, pero acuérdate que cuando hablamos con una persona con la cual tenemos también una proyección o tenemos interacciones que nos generan emociones, sensaciones en el cuerpo, pues va a ser muy importante practicar este ejercicio. Por eso te invito a que en una hoja escribas el nombre de una persona a la que quieras comunicar algo, con los 4 componentes de la comunicación no violenta. Y te voy a pedir que completes las siguientes frases para atender a tu propio proceso de comunicación. Las frases son frases que te ofrecemos y que tú en algún momento dado puedes cambiar, pero te sugerimos que siempre tengas claro el objetivo. Acuérdate que la observación, el objetivo es describir la realidad sin juicios ni etiquetas. Por ejemplo, la frase incompleta sería, cuando veo que a mis hermanos se les da más atención que a mí, pues yo me siento pues desplazado, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo un hecho concreto y no diciendo cuando veo que mi mamá quiere más a mi hermano que a mí, bueno, entonces ahí ya no estamos hablando de un hecho concreto, ahí estamos hablando de una percepción mía que puede estar distorsionada, ¿vale? Entonces aquí la observación sería cuando veo o cuando escucho que, etcétera. Y el sentimiento, pues va vinculado precisamente con esta parte de me siento, que implica, tiene por objetivo conectar la vivencia interna y no la opinión. Por ejemplo, me siento triste, alegre, tranquilo, intranquilo, pues está vinculado con lo que está pasando adentro de mí, no con lo que yo opino de la persona por hacer eso. Por ejemplo, cuando veo que no llegas a tiempo por mí al trabajo, me siento preocupada, ¿sí? Entonces mi vivencia interna es preocupación, pero si yo digo, cuando veo que no llegas por mí al trabajo es porque sigues con tus amigos, pues entonces ya es una opinión que no necesariamente representa certeza. Y si nos vamos a necesidad, aquí estamos en esta parte de lo que para mí es importante y el valor que yo le doy. Por ejemplo, también nos permite identificar la raíz humana del malestar. Por ejemplo, cuando veo que llegas tarde por mí al trabajo, me siento preocupada porque para mí es importante saber que tú estás bien o para mí es importante sentirme segura de que va a haber alguien a la salida esperándome porque la calle está peligrosa. Entonces, la raíz humana del malestar no es que tú llegues tarde, sino la raíz humana del malestar es que me preocupa sentirme en peligro o me preocupa que te haya pasado algo a ti, ¿sí? Ahora, en la petición, por ejemplo, estarías dispuesto a, y propones un cambio, por ejemplo, estarías dispuesto a considerar salir unos 10 minutos antes para que no se te haga tarde o 15 minutos antes, o te propongo que, pues, si te propongo que pueda yo ya no esperarte e irme, tomar un taxi e irme, o te propongo que cambiemos, posiblemente ya no vienes por mí al trabajo, solamente me vienes a dejar y yo pues busco la manera de regresar. No lo sé, aquí es un cambio positivo, pero el cambio positivo es para quien pide la comunicación, donde no necesariamente implica que la otra persona pues se aguante, pero sí poner un límite. Y este cambio positivo es para algo que está sucediendo en el presente. Por eso si observas, en ninguna de las frases dice tú siempre, yo nunca. ¿Por qué? Porque la comunicación no violenta se da precisamente en lo que está pasando en el presente.
y se da a partir de la negociación. Implica un ir y venir entre lo que yo necesito, pero también considerar lo que el otro puede darme o lo que el otro necesita, y pues eso es parte de esta negociación. Ahora, quiero que cheques cómo el cuerpo es un aspecto fundamental, es una forma también de darnos cuenta de varias cosas que suceden cuando estamos en comunicación. Y vamos a aludir a esto que se llama las posturas de poder. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una cuestión sumisa o de una comunicación sumisa, generalmente las personas sumisas pues van a adoptar ciertas posiciones, ¿no? Cruzar brazos, encogimiento de hombros, quizá no sentarse derechos o quizá pues también desviar la mirada. La evasión del contacto visual sobre todo es no sé qué decir, no sé cómo decirte que no, no me atrevo a decirte que no, ¿vale? Entonces estamos asumiendo también una postura corporal de bajo poder. Cuando nosotros estamos en posición reactiva o agresiva, lo que está pasando es que si tú observas a la persona que aparece ahí, está, para empezar, haciendo esto, un señalamiento. Este tipo de señalamiento implica intimidación, implica tensión, es un gesto de acusación. La expresión de la cara, acá no podemos escuchar el tono, el volumen de la voz, pero sí también son elementos importantes para que nosotros percibamos una agresión y una sumisión. O sea, no es solamente lo que dicen las palabras, sino principalmente lo que vemos en la expresión y en la posición corporal de la persona. Si tú observas también, aquí la persona está invadiendo un espacio, o sea, se está yendo hacia adelante como para invadir el espacio personal o la frontera de contacto de la otra persona. En la parte asertiva, tú puedes ver, para empezar, la postura de la persona. Es una postura que aunque está de pie o puede estar sentada, la espalda está recta. Y chécate la forma en la que están las manos. Las manos están abiertas, lo cual también implica pues esto, o sea, hay una apertura a lo que voy a recibir de ti porque estamos haciendo una negociación y sobre todo hay un contacto visual. Entonces, esta parte puede ser importante. Finalmente, tenemos esta postura de alto poder, que es lo que le llaman la postura del superhéroe, ¿no? La Mujer Maravilla, por ejemplo, se paraba así, o sea, es con las manos en la cintura y las piernas un poco abiertas, y esto implica expansión. Ojo, no es lo mismo esta postura de alto poder que invadir el espacio personal del otro, porque en la parte agresiva sí se está invadiendo el espacio personal del otro, pero en esta postura de alto poder hay una expansión, hay una confianza, pero hay una dignidad. O sea, la dignidad de sentirme bien y segura, pero también la dignidad de reconocer tu espacio y no invadirlo. Yo te preguntaría si estas posturas tú las observas en tu entorno con colegas, en tu entorno con tus alumnos, porque el cuerpo también comunica. Y también qué posturas observas en ti, a qué horas del día, en qué momentos del trabajo o, por ejemplo, en qué situaciones tus posturas han cambiado. Date cuenta de esto que está pasando y fíjate que en la práctica, por ejemplo, cuando tenemos nosotros sesiones presenciales, hemos hecho un ejercicio que quizá te quiero compartir para que lo puedas valorar si lo haces o no con tus alumnos. Hemos hecho ejercicios en donde les hemos pedido a las personas que asuman alguna de estas posturas y estén un tiempo de, por ejemplo, 3 minutos hasta 5 en esa postura, platicando o haciendo una actividad con otra. Entonces, que nos digan cómo se siente, qué cambia. Y lo que hemos escuchado de las personas que han participado en estos ejercicios es que sí hay un vínculo entre la postura, el tono de voz que uso, la velocidad con la que hablo, el modulamiento de la voz, el volumen, que también hay una relación entre cómo se siente mi cuerpo cuando estoy en una postura sumisa y cómo se siente mi cuerpo cuando estoy en una postura de alto poder o en una postura asertiva. Entonces te invito a quizá practicar algunos ejercicios
para que también vayas reconociendo esto en tu cuerpo. Y aquí viene el ejercicio 3, que es precisamente esto que te acabo de invitar con tus alumnos para que primero lo hagas en ti. Acuérdate, en congruencia, primero te invitamos a asumir cada una de las posturas del cuerpo de 1 a 3 minutos. No es necesario que estés con el reloj y la postura, sino más bien puedes estar en la postura y puedes estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, platicando con alguien o, por ejemplo, hablando por teléfono y asumiendo una postura de superhéroe. Y escribe, por ejemplo, primero date cuenta cómo te sentiste en tu cuerpo, si hubo alguna sensación, en qué parte, un cambio de temperatura, alguna parte del cuerpo en la que se notó algún dolor o algún aviso o algún simplemente sentirse bien o poderme parar más derecho o derecha. ¿Qué pasó por tu mente cuando estabas en esa postura? Si bien pudiste haber estado hablando por teléfono o haber estado haciendo otra cosa, posiblemente por tu mente pasó alguna palabra, alguna frase o simplemente algo que te vinculó con la seguridad, con la inseguridad, con la confusión, no lo sé. Que también percibas qué emociones estuvieron presentes. Posiblemente cuando me puse así, pues una emoción presente fue como de, no sé, como de confusión, o posiblemente una emoción presente fue como de protegerme, quererme proteger, no lo sé. Entonces, es importante que tú empieces a autoconocerte en esos aspectos. Y la última es cómo percibí el mundo desde ahí. No es lo mismo estar bien derecho con las manos y viendo, haciendo estas interacciones, hablar de una manera con una posición distinta. ¿Cómo se ve el mundo cuando no miras a la gente a los ojos? ¿Cómo se ve el mundo cuando tu mirada está puesta en pues tus pies, en tus manos, o cuando tus brazos no están abiertos, cuando están abrazando, quizá protegiendo algo? Entonces, esta parte te invitamos a reflexionar. Y ya para ir cerrando esta parte del seminario, Walter Rizzo, en su libro Cuestión de Dignidad, el derecho a decir no, nos comparte nuestros derechos asertivos, que según él son fundamentalmente idiosincrásicos, es decir, cada uno de nosotros podemos definir nuestros propios derechos, pero él propone los siguientes desde los manuales de asertividad y su experiencia clínica. Entonces, son derechos que tienen por intención servir de orientación, y yo te invitaría a que también te animaras a ver tus propios no negociables o tus propios derechos, ¿no? Que tienen que ver con lo que sí estarías dispuesto o no estarías dispuesto a aceptar de ciertas personas o de ninguna persona. Voy a compartirte los primeros derechos que tienen que ver con el derecho a ser tratado con dignidad y respeto, que de hecho ese es un derecho humano. La dignidad y el respeto a la persona es un derecho humano universal. La segunda, el derecho a experimentar y expresar sentimientos. Yo te preguntaría qué tanto crecimos con esto de que los hombres no lloran, las mujeres no se enojan. Entonces, esas creencias culturales que literalmente asumimos sin digerirlas, pues nos bloquean mucho este derecho. El tercero es el derecho a tener y expresar opiniones y creencias, que también tiene mucho que ver con el derecho a cambiar de opinión. O sea, yo puedo por ahora estar de acuerdo con algo, pero también puedo tener mi derecho a no estar de acuerdo ya. Eso puede ser parte de algo que tú decidas o no negociar, o de plano tú dirías, no, yo soy congruente y siempre voy a ser así. Bueno, perfecto, es tu derecho tener tus derechos asertivos. Y ahora fíjate el 4, el derecho a decidir qué hacer con mi propio tiempo, mi cuerpo y propiedad. Esto implicaría quizá uno de los aspectos que a veces más nos autocastigamos en una sociedad del cansancio. Por ejemplo, cuando nos sentimos culpables de estar descansando en lugar de estar avanzando con el quehacer, con el trabajo pendiente, con las calificaciones, estamos nosotros mismos boicoteando nuestro derecho a decidir qué hacer con esto, ¿no? Tiempo, cuerpo y propiedad. El derecho a decidir sin presiones. Ándale, dime que sí. Ándale, acompáñame.
ándale, no seas malito. Y ahí estamos viendo una presión pasivo-agresiva en donde pues estamos siendo también objetos de manipulación. El derecho a cometer errores y a ser responsable de ellos. Me puedo equivocar y asumir mi responsabilidad. Yo te pregunto qué tanto en la escuela estamos educando para ese derecho, cuando, por ejemplo, un estudiante se equivoca o reprueba y dice, no, es que el maestro me reprobó. O no se dice, bueno, yo reprobé porque tuve faltas, porque no entregué tareas. No, se dice que el maestro reprobó. Entonces, aquí no se está permitiendo la persona cometer el error, bueno, lo cometió, pero no se está permitiendo hacerse responsable y reconocerlo. Entonces, esto también es algo que quizá ya tendríamos que empezar a ver desde otras miradas en las relaciones de maestro-alumno. El derecho a ser independiente, ¿sí? El derecho, vamos a seguir con los otros bloques, el derecho a pedir información, el derecho a ser escuchado y tomado en serio, que tiene mucho que ver con esta frase de amar es dejar aparecer de Humberto Maturana. El derecho a tener éxito o a fracasar. Me puedo equivocar, puedo tener un fracaso, pero eso no significa que soy un fracasado. Fracasé con esta situación, pero yo no asumo el fracaso como mi identidad. Checa cómo cuando nos dirigimos al hecho y no a la persona a través del juicio, cambia mucho la comunicación. Fíjate esto, el derecho a estar solo, el derecho a estar contento, el derecho a no ser lógico, quizá también pues el derecho a decidir un día pues no bañarme o no hacer esto, bueno, esta es mi derecho, el derecho a decir no lo sé y quiero que esto te quede claro, el derecho a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás, o sea, no es lo mismo que yo, por ejemplo, fíjate esto, que también puede ser un ejemplo interesante. Hay personas que, por ejemplo, se ponen de repente un letrero aquí que dice regalo abrazos, ¿no? Y si tú quieres un abrazo, vas y abrazas a la persona que está ofreciéndolos, ¿sí? Ese es un derecho a hacer cualquier cosa. El problema sería que la persona que dice regalo abrazos está abrazando a las demás personas sin su consentimiento. Entonces, cuando hay una transgresión de la intimidad y del bienestar de los demás, ahí ya no estamos hablando de agresividad, ahí estamos hablando de agresión. Entonces, ten cuidado porque hay líneas muy delgadas. Y también el derecho a no ser asertivo, ojo, pero si ejerces ese derecho, ejerces también tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es que vas a tener que asumir, recibir agresiones o recibir incluso castigos que pueden ir desde castigos corporales a castigos también ya sociales que están vinculados con lo penal y pues hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. Esto es parte de los derechos asertivos que vienen en el libro de Cuestión de Dignidad de Walter Rizzo, que puedes también encontrar en la red. Y te invitamos a realizar tu decálogo de derechos asertivos. Para esto te invito primero a respirar profundo, como una forma de calmar nuestro sistema y de centrarnos en enfocar la atención. Acuérdate que las respiraciones las hacemos como el cuerpo nos los pide. Si nos pide hacer 2 o 3 respiraciones profundas, le hacemos caso. Y también en cuanto a por dónde sacamos el aire, o sea, si lo sacamos por la boca abierta o si lo sacamos solamente por la nariz. Ahora, con esto, cerrar los ojos también nos puede ayudar a decirle al cuerpo, a ver, vamos a enfocarnos un momento, vamos a hacer un ejercicio de mucha introspección. Entonces aquí, posiblemente sentir tu cuerpo. A mí me nace mucho poner las manos así cuando estoy en reflexión y me permite sentir mi pecho un poco apretado en el sentido como de empezar a enfocar. Eso es lo que a mí me pasa. Tus sensaciones pueden ser muy distintas a las mías y están perfectas. Abrir los ojos y ahora puedes seleccionar de la lista estos 10, redactar unos 10 derechos asertivos o seleccionar los que tú quieras. No hay un número, pueden ser 5, 10, 3 o 1. Date la oportunidad de seleccionar los derechos
O date también la oportunidad de decir, esto sí lo puedo negociar o esto no lo puedo negociar. Por ejemplo, esta parte del derecho a estar solo puede ser un no negociable. Cuando yo digo necesito estar solo, así sea mi mamá, mi pareja, mi hijo, me voy a estar solo. O puede ser, por ejemplo, esto sí ser negociable, el derecho a pedir información. Por ejemplo, puede ser que con unas personas sí, con otras personas no, de algunas maneras sí, de algunas maneras no. Tú decides. Y finalmente te invitaría a que reflexiones sobre lo que te das cuenta. Te das cuenta que es fácil para ti establecer y practicar tus derechos asertivos. Te das cuenta de que es complicado decidir. Te das cuenta de que hay algunas cosas que definitivamente no podrías negociar o hay algunas cosas que sí. O hay algunas cosas que posiblemente dices, no, no, mi dignidad no es negociable. Pero resulta que posiblemente estás en una relación donde no tienes claro cuál es tu papel o cuál es el compromiso de la otra persona hacia ti. Checa tus situaciones y checa tus propias reacciones. Eso es algo que te invitamos a hacer. Y con esto te invitamos también a hacer un último ejercicio en donde te vamos a pedir que dibujes un triángulo en tu cuaderno. Y en este triángulo vas a escribir, por ejemplo, en cada uno de los vértices lo siguiente. Vas a completar las siguientes palabras. Por ejemplo, lo que dejo de este taller, lo que dejo es la sumisión o lo que dejo es la imposibilidad de decir que no cuando me piden cosas que me sobrepasan. O lo que dejo es las necesidad de siempre estar diciendo que sí cuando quiero decir que no. O sea, lo que tú quieres deshacerte. En esta otra parte, lo que recibes. Recibo información para poder comunicarme de una manera asertiva. Recibo información para trabajar mi comunicación no violenta. Recibo información para evitar juzgar a las personas y centrarme en los hechos, no en los juicios. Lo que siembras, siembro en mí la semilla de la asertividad. Siembro en mí el reconocimiento de mi necesidad de ser asertivo o asertiva con mi hijo, con mi hija, con mis alumnos, con mis colegas. Siembro en mí la necesidad de ser asertivo conmigo mismo, conmigo misma, antes que los demás. Y la conciencia que tiene que ver con esto de darnos cuenta. Me doy cuenta que todo esto ya lo practicaba o me doy cuenta que todo esto lo estoy empezando a practicar o que hay algunas cosas que todavía me falta mucho trabajar o me doy cuenta que puedo trabajar esto con mis alumnos y también ayudarles a ser más asertivos y hacer de las relaciones que ellos tengan con los demás mejores relaciones. Checa esto y pues te seguimos invitando a escanear nuestro código QR para meterte a nuestro sitio web del Proyecto Amor y recuerda que el amor por aprender comienza con el amor propio. Te esperamos en nuestros próximos seminarios, que son la próxima semana tenemos otros 3 seminarios que se van a estar publicando también en este canal de YouTube. Y pues por lo pronto, muchísimas gracias por darte el espacio para revisar este video, pero sobre todo darte el tiempo y permitirte hacer estos ejercicios. Un abrazo y nos vemos en el próximo seminario taller.